ser bastante productivo para compañeros como Suri y otros que ya llevaron otros semestres, el que puedan integrar, digamos, de manera un poquito más accesible que los demás. Pero si no quise que los demás no lo puedan hacer, por supuesto que lo van a hacer y vamos a tratar de que esto ocurra a lo largo del curso. ¿Vale? Gracias, Uri. Vamos a ver un sistema de transporte que se ha descrito no hace mucho, tendrá unos 10, 15 años que se describe este transporte y no porque sea nuevo, ¿verdad? Digamos que es nuevo el conocimiento del mismo, pero tiene una cantidad impresionante de años en el periodo evolutivo, de tal manera que se ha observado tanto en organismos procariotes como eucariotes, ¿sí? Y ese es el sistema de transporte ABC, ¿sí? ¿Por qué creen que se le llame transporte ABC, jóvenes? Porque Ay, es básico, casi lo está diciendo el título. Acuérdense, muchos de los esquemas que vamos a ver, de los compuestos, de rutas, tiene que ver, a veces se designan por sus siglas para no hacer tan engorroso estar comentando todo el nombre del compuesto, de la vía metabólica. Entonces, fácilmente, sistema de transporte ABC. Y eso se designa muchas veces con base a las siglas de todo lo que quiere englobar un sistema de estudio. Aquí arriba ustedes están viendo algo, ¿verdad? Tendrá que ver ese algo con el ABC. Digan algo cuando menos recuerden de mi santo que fue ayer. Sí que sí. Sí que sé que... Sí tiene que ver algo con el nombre. Ajá, ¿qué tendrá que ver? Aquí fíjense, algo muy interesante que observé al revisar sus autobiografías, en donde la mayoría me las entregó 4 jóvenes, pues no se les pegó la gana entregarla, no sé por qué. Algunos, como les dije en su momento, aunque les recordé que no me habían entregado algunas con fotografía, pues siguieron algunos entregando sin fotografía. Bueno, pues así me cuesta más trabajo reconocerlos, ¿verdad? Pero bueno, ese es, digo, cada cabeza es un mundo y hay algunos que pues no han aprendido a reconocer las indicaciones como uno se las da. Entonces es muy importante para todo lo que hagan, tienen que saber seguir instrucciones, jóvenes. Bueno, todo esto empezó por esta situación, ¿verdad? Bueno, ¿por qué ABC? ¿Sí? A veces también se les llama ATPASAS. Aquí le puse tráfico, pero en realidad está mal dicho tráfico, sería de tránsito. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, cuando está en las horas pico del transporte de diferentes, o la movilidad de personas en las ciudades, decimos es que llegué tarde, hoy se pasó esto porque había mucho tráfico. En realidad, yo creo que está mal empleado, debemos decir, del tránsito vehicular, ¿verdad? O la movilidad en el metro, pero no tráfico, porque eso implica otras cosas como situaciones ilegales, ¿no? Pero entonces, ATPASas de tránsito, ya le corregiré más adelante. ¿Vale? Porque este sistema ABC, pues todo se lo he caminado a que cuando leí sus autobiografías, la mayoría me dice que ustedes tienen algunos un nivel muy bueno o excelente del idioma de Shakespeare, ¿verdad? Sí, y quizá porque ahora, no sé si han cambiado las condiciones de los estudiantes de la NSB, en general, de muchos, que pues, muchos sus papás tuvieron la posibilidad de mandarlos a escuelas particulares,
y entonces pues en las escuelas particulares es común que les enseñen inglés, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, pues no era rarísimo, es casi una raya en el agua, ¿no? Que alguien fuese a una escuela particular, no. Pero ahora ya muchos, quizá por la gran demanda o porque quizá la educación a nivel gubernamental, pues no ha cumplido con los requerimientos que se necesitan con la época actual. ¿Vale? Bueno, esto tiene que ver, todo este relajo, con las siglas en inglés, ¿sí? Esto tiene que ver con ATP, la B, ¿con qué tendrá que ver, jóvenes? ¿Con bacterias? No, no, acuérdense, les he dicho que estos son un sistema de transporte que se ha identificado tanto en eucariotes como en procariotes. En realidad se le conoce como una superfamilia, ¿sí? Una estrategia, le llamaría yo, de sistemas de transporte que están organizados de una manera muy particular y que permite que una gran cantidad de solutos, ¿sí?, pueda ser transportado por las células, ¿sí?, con una concepción muy simple. Bueno, simple entre comillas, ¿no? O sea, esto es de unión en inglés y esto también la C es de cassette en inglés. Que se dice igual en español en ese caso, ¿no? O casete. ¿Qué será la B? Si les digo que es de unión. Es de binding. Exactamente. Entonces, sería ATP. ¿Qué más? ATP binding cassette. Exactamente. Correcto. Y esto es porque tiene una parte del sistema transportador de solutos al cual se va a unir el ATP, después se va a hidrolizar, por supuesto, la fuente de energía finalmente que utiliza el sistema, ¿sí? Y entonces el ATP se va a unir a un cassette del sistema. Y por ahí van a entrar una gran cantidad de solutos con una idea muy parecida o la idea básica del ingreso de solutos por esta gran superfamilia de transportadores nos va a permitir este ingreso, ¿vale? ¿En qué consiste la idea general de este tipo de transportadores? Aquí te voy a poner una figura muy simple que nos va a permitir darnos una idea igual básica de cómo es el transporte de solutos por transportadores del tipo ABC, ¿sí? Estos transportadores, ustedes observan, tenemos la membrana, ¿sí?, que necesita atravesar un soluto, ¿sí? Una bicapa lipídica, y en esa bicapa lipídica se va a encontrar integrado parte del sistema transportador de solutos que estamos describiendo. ¿En qué consiste el sistema de transporte de solutos? Bueno, tenemos la participación de una proteína periplásmica. Esa proteína periplásmica va a ser la encargada de reconocer de manera específica el soluto a ser transportado, ¿sí? Al reconocer de manera específica ese soluto a ser transportado, lo va a llevar o conducir hacia la otra parte del sistema de transporte. ¿En qué consiste la otra parte del sistema de transporte? Consiste de un dímero, aquí nada más se ve una parte, un dímero que de componentes que generalmente son iguales, ¿sí? Para que me entiendan. Vamos a poner, este es uno de los monómeros y este es el otro monómero. Generalmente, ¿sí se alcanza a ver? O lo pinté muy suavecito. No, sí se alcanza a ver, profe. Ajá. Es un dímero que aquí nada más estamos viendo uno, pero que ese dímero va a permitir la unión específica de este complejo, que es la proteína de unión periplásmica con el soluto. Es un soluto específico, ¿sí? Entonces,
va a unirse aquí. Y, perdón, Lo siento, antes de que siga avanzando, ¿puede repetir eso de con qué tipo de proteína se une? la proteína es una proteína de unión que de manera general llamamos la proteína periplásmica. ¿De acuerdo? Esa proteína solamente va a reconocer a un soluto en particular. Puede haber muchos solutos que entren por un sistema muy parecido a este, o de las mismas características, pero la proteína, esta va a ser específica para ese soluto. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. El soluto es el que está en rojito, como si fuera una pastilla de esas de Halls, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, este complejo ahora se va a unir y se va a pegar al dímero que atraviesa totalmente a la membrana. ¿Vale? Ahora, unido al otro lado, o ya en el espacio, en el citoplasma de la célula, ¿sí? Pero unido al extremo de el dímero que atraviesa la bicapa lipídica, se van a encontrar dos monómeros, ¿sí? También generalmente iguales. En algunos sistemas de transporte pueden variar un poquito, pero vamos a pensar generalmente iguales. ¿Vale? ¿Y qué función tienen estos? A este dímero que está nadando en el citoplasma de la célula, a este dímero se le une ATP. ¿Sí? Se va a unir ATP y cuando la proteína periplásmica con el soluto correspondiente se une a el extremo externo del dímero que atraviesa la membrana, entonces se hidroliza ATP, ¿sí? El ATP que está unido al dímero que está en el citoplasma, hidroliza ATP. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esa hidrólisis de ATP? Que va a permitir que se abra este conducto. Este conducto se va a abrir para que ingrese el soluto específico para este sistema de transporte. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? ¿Desde dónde? Cuando esta proteína con el soluto se pega aquí, ¿sí? El ATP que ya está unido a el dímero en el citoplasma, entonces el ATP se hidroliza. Esta energía de hidrólisis abre el conducto para que el soluto que está pegado a la proteína periplásmica y todo este complejo pegado al extremo externo de la parte del sistema de transporte que atraviesa a la membrana. Entonces, esta hidrólisis de ATP permite que se abra el conducto para que se libere el soluto al citoplasma. Solo pasa el soluto, ¿verdad, profe? Sí, solamente No el pasa la soluto. proteína. La proteína se queda allá en el periplasma. Ok, Profe, gracias. Uh-huh. profe, entonces, Escucho. a ver si entendí bien, la proteína periplásmica junto con la sustancia se pega en la Sí. membrana y cuando se pega es cuando se hidroliza el ATP. No se pega en la membrana, se pega en la parte externa de, bueno, si quieres llamarle membrana porque forma parte de la membrana a este dímero, pues se va a pegar, pero nada, se va a unir al dímero, no se va a unir a cualquier parte. Bueno, al dímero que se encuentra en la membrana, ¿no? Ajá, Okay. exactamente. Ahí se va a pegar. Cuando se pega ahí, el ATP. Exacto. Y entonces ya entra nada más la sustancia. Exactamente. Okay. Se abre ese conducto a través del cual pasa la sustancia o el soluto. ¿Vale?
hay una cantidad impresionante, quizás sea una de las superfamilias de diferentes componentes más grandes que se hayan reconocido en las células. Los sistemas de transporte ABC. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que no. Profe, o sea que hay más. ¿Este es un tipo de sistema ABC? Este es un esquema de la forma general con la que va a transportarse un soluto que emplea este tipo de transporte. Aquí no estoy dando el nombre de algún soluto en especial. Hay una cantidad enorme de solutos que pasan, pero cada soluto emplea componentes específicos. ¿Sí? Quizá algunos de los sistemas de transporte a veces quizá compartan mucho esto. Quizá la diferencia vaya a ser la proteína periplásmica que va a reconocer el soluto en especial. ¿Vale? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro sistema de transporte que es muy interesante y que por lo pronto solamente se ha descrito en organismos procariotas. El sistema de la fosfotransferasa. Sistema de la fosfotransferasa, ¿verdad? Y por sus siglas en inglés, Phosphotransferase System, ¿verdad? Este sistema de la fosfotransferasa es un sistema que involucra diferentes componentes, como lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Como lo comentan aquí, es una cadenita de componentes que van a transportar fosfato de alta energía, ¿sí? Desde el fosfonol piruvato, que va a ser el donador del fosfato, hasta el azúcar a transportarse. Este es un sistema, aprovecho esto que estoy diciendo para comentarle que es un sistema de transporte de azúcares, ¿sí? Porque se pueden transportar aminoácidos, lípidos, etcétera, etcétera, por diferentes sistemas de transporte, pero el sistema PTS es un sistema de transporte de azúcares. ¿Vale? Ahora, tiene componentes citoplasmáticos y tiene componentes membranales. Sí, vamos a comentar, tiene dos proteínas inespecíficas que son citoplasmáticas. Ahorita vamos a recalcar porque llamamos inespecíficas. Y además su expresión es constitutiva, ¿sí? Esos componentes les hemos denominado proteína E1 y HPR. Suri, ayúdame, ¿qué quiere decir constitutivo? Que atraviesan toda la membrana. No. Voy a lo mejor, quizá yo estoy conectado a un canal, pero voy a decir algo más para que también, en tu caso, Suri, y los demás se conecten en el mismo canal. En todos los organismos, de hecho, tenemos genes, ¿sí? Esto tiene que ver con genética, tenemos genes cuya expresión es inducible o constitutiva, ¿sí? Algunas su expresión es constitutiva y algunas es inducible. Y esto de constitutiva tiene que ver eso con la expresión de los genes que van a dar lugar a estas proteínas. Entonces, la expresión de estos genes es constitutiva. ¿A qué nos referimos con eso, Suri? Que son parte indispensable del todo, o sea, del... No, pues también la Sí, son expresión indispensables. inducible va a ser indispensable, pero porque algunos genes se dice que se expresan constitutivamente y algunos se expresan o son inducibles. ¿Puedo ayudarla? No escuché bien.
Este, puedo ayudarla más o menos. ah, Es que sí. tengo más o menos esa idea. ¿Quién habla? Que parece que es Y Ita. ¿Eres Ita? sí, lo siento, es que el internet está fallando. Ajá, es que te oigo como si fueras Artu Titu Sí, es el internet, profe. o Arturito, ¿no? Ahora los fans de la Guerra de las Galaxias. A ver, Pues no, ni tampoco soy fan de las guerras. no, pero digo, como te escuchas, así como en una cámara, así medio extraño. Ya, ya. Ajá. Bueno, puede ser de que las constitutivas es porque justamente van a formar parte, van a dar paso a que ese gen pues se forme, de que esté, y si es un gen inducivo como tal, es de que tú puedes colocarlo ahí sin que afecte. Bueno, No, no. Son los que, bueno, esos genes son los que se sintetizan o bueno, se expresan sin importar las condiciones, o sea, siempre están presentes, siempre se transcriben, siempre, pues son genes, sí, indispensables que siempre van a estar Todos en son constante indispensables. replicación. ¿Mande? ¿Quién nos está ayudando? Manrique. Suri. Ah, Suri. Sí, ya rebobinaste, exactamente, eso es. Ajá. Hay genes de expresión constitutiva y de expresión inducible. Los de expresión constitutiva son aquellos que siempre se tienen que expresar independientemente de la condición en la cual esté creciendo una célula. ¿Sí? Ejemplo, pues los genes que codifican para la síntesis de todas las polimerasas, ¿verdad? En el caso de procariotes, la de polimerasa 1, 2, 3, en el de eucariotes hay más polimerasas, siempre se van a estar expresando, ¿verdad? O los genes que codifican para las proteínas ribosomales, que son fundamentales para síntesis de proteínas, ¿sí? O los genes que codifican para las cadenas transportadoras de electrones, siempre tienen que haber estos componentes en la célula, siempre, ¿sí? Ahora, los genes inducibles son aquellos que que se expresan en la célula en respuesta a un estímulo que puede ser nutricional o ambiental, ¿vale? Por ejemplo, el operón de la lactosa. En el operón de la lactosa, es un sistema de expresión inducible, porque solamente cuando está la lactosa en el medio cultivo donde crece un organismo, se van a expresar de manera abundante los genes que se utilizan para la utilización inicial de la lactosa. Si no hay lactosa, estos genes se mantienen apagados o no expresados. ¿Sí queda claro? Jóvenes. Sí, profe. Sí, Hay cosas que yo me permito decir porque seguramente el micro general, aunque no hayan llevado otros semestres como Suri o como otros compañeros, Nicole quizá por ahí, pues ya llevaron micro general, ya llevaron bioquímica general y son temas básicos que no pueden dejar de ver en esos cursos. Si los dejaron de ver, pues estuvo medio chafa sus cursos, ¿no? Entonces, pero obviamente, como nosotros sabemos que siempre nos llegan estudiantes con un conocimiento muy heterogéneo, dependiendo de los profesores que les tocaron en cursos que nosotros necesitamos para que entiendan pues no nos ponemos tan pesados en ese sentido, sino que hacemos una reconstrucción rápida, porque no nos va a dar para más tiempo, de cosas que debieron haber aprendido en otros cursos. ¿Vale? Bueno, al menos yo sí me doy el tiempo, no sé si todos los maestros, pero yo trato de irlos llevando así todos más o menos parejitos, si no, pues no tiene caso que gaste saliva en el semestre si no aprenden lo necesario. ¿Vale? Entonces, ¿sí queda claro? Estas proteínas, ¿sí? Que son citoplasmáticas e inespecíficas, su expresión es constitutiva. ¿A qué proteínas me refiero? A las proteínas E1 y HPR.
Y en un momento vamos a hablar porque decimos inespecíficas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, Vamos a ver más adelante un esquema de todo esto. Es más, es el esquema que les compartió la maestra Alma para la práctica de antecedentes de la práctica de transporte. Lo vamos a revisar, ¿sí? Pero ya sobre el esquema, esto que estoy comentando aquí. ¿Vale? Bueno, tenemos ahora enzimas del tipo 2. ¿Sí? Recuerden que la maestra les decía, en el capítulo que les proporcioné está desactualizada la nomenclatura. La idea no es la misma, solamente que la nomenclatura se ha actualizado. Todas las demás componentes proteicos se llaman enzimas del tipo 2 romano y pueden asignárseles una letra adicional, enzima 2A, 2B y 2C. ¿Sí? Y hasta 2D, dependiendo de el soluto a ser transportado. ¿Sí? Estas son enzimas específicas para el soluto que se va a transportar. Algunas son membranales, algunas son citoplasmáticas. ¿Sí? Entonces, las enzimas del tipo 2A ya no existe tipo 3 como lo dice el RAW. ¿Sí? Esto ya está es obsoleto para hoy en día. Y entonces tenemos enzima 2A, que es un componente citoplasmático o soluble. Cuando ya decimos soluble, es que se encuentra en un ambiente acuoso, ya sea el citoplasma de una célula o el interior de un organelo. ¿Vale? Pero en la parte acuosa de ese organelo o en la parte acuosa del contenido que llamamos citoplasma. ¿Vale? Ahora tenemos enzimas 2B que cuando veamos el esquema van a entender por qué les denominamos que es periférico y que puede estar ligado o se encuentra en el lado citoplasmático y que puede estar unido o no, dependiendo del sistema de transporte, a la enzima 2C, que es una enzima que atraviesa o es una proteína que atraviesa completamente la membrana por la cual se va a transportar un soluto. ¿Vale? Vamos a pasar al esquema. Bueno, aquí nos da los componentes. Esto quizá, ahora que les comparta la presentación, les va a servir como acordeón para entender de manera muy clara el esquema que vamos a revisar. Bueno, aquí tenemos uno muy simple y después vamos a pasar al otro. Este muy simple me va a permitir que entiendan la designación que le hemos dado a estos componentes. Tenemos la enzima E1, la proteína HPR, estos son citoplasmáticos, ¿sí? Son solubles en el citoplasma, ¿vale? Ahora, porque en la diapositiva que revisamos hace un momento decíamos que son inespecíficos entre comillas, porque funcionan solamente para los azúcares que se transportan por sistema PTS. ¿Pero por qué inespecíficos? Porque estos dos componentes, estas dos proteínas, van a ser las mismas que se van a utilizar para el transporte de todos los azúcares que utilizan el sistema PTS, como puede ser manitol, glucosa, dulcitol, y otros azúcares, ¿no? Manosa, etcétera, etcétera. Todos los azúcares que se transportan por sistema PTS, todos ellos van a utilizar el mismo tipo de proteínas E1 y HPR. Por eso se les dice que son inespecíficos, aunque son generales para el sistema PTS. Y los componentes llamados 2A, B, C o D, todos ellos son específicos para el azúcar a ser transportado. Es decir, vamos a tener una enzima 2A para manitol, una 2B para manitol y una 2C para manitol, que solamente va a servir para transportar el manitol a través de este sistema. Vamos a tener, por supuesto, una 2
A específica para glucosa, 2B para glucosa y 2C específica para glucosa. ¿Sí? Espero que con esto quede claro el por qué se designa a estos componentes que son inespecíficos para el transporte de azúcares y a estos específicos para el transporte de los azúcares correspondientes. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme. Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Sí, profe. ¿Solo transportan manitol y glucosa o puede ser No, cualquier no, azúcar no, para... no cualquier azúcar, pero un buen número de azúcares, de cuando menos unos 10 azúcares pueden ser transportados por sistema PTS. Pero no nada más esto. Esto es un esquema que está ilustrando el paso del manitol y la glucosa, que le habíamos llamado también sistema de translocación de grupos, porque si ustedes observan, el compuesto está en una forma y cuando ingresa, ¿sí? Ingresa fosforilado, es decir, sufre una modificación covalente. El manitol se fosforila en su carbono 1 y la glucosa en el 6. ¿Vale? No sé si se entendió con nuestra compañera que me preguntó hace un momento. Sí, profesor, gracias. Bueno, este es el esquema que les recomendó la maestra que vieran. Pueden ver cualquier otro, ¿sí? No tiene que ser exclusivamente pero este es un esquema muy bonito que nos permite entender varias cosas. El sistema de transporte PTS es un sistema que va más allá de solamente utilizarse para ingresar un azúcar, ¿sí? Aquí en este ejemplo tenemos el ingreso de glucosa y de manosa. ¿Cómo se va a dar el transporte? Pues va a ser debido a la transferencia de un fosfato de alta energía desde fonolpiruvato hasta el azúcar a ser transportado para que ingrese fosforilado. ¿Vale? ¿Cómo es el movimiento de ese fosfato? Bueno, pasa de fosfonolpiruvato, transfiere el fosfato a la enzima 1, la enzima 1 fosforilada lo va a pasar a la proteína HPR. Esta proteína HPR fosforilada lo pasa a su vez a la enzima 2A específica, en este caso, como estamos revisando el sistema de transporte para glucosa, 2A específica para glucosa, y esta enzima 2A fosforilada va a pasar el fosfato a la enzima 2B, que en este caso para el transporte de glucosa, la 2B está unida, ¿sí?, a la parte interna de la 2C que atraviesa completamente la membrana. Sí, aunque ya está en el citosol, pero está pegada covalentemente a la 2C. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que ocurre con la manosa, fíjense, la manosa forma un dímero de proteína 2C con 2D, ¿sí? Y el fosfato, ¿sí?, de la, dejen borrar porque ya hice todo un relajo. En este caso, el fosfato que está en la proteína HPR, pues va a pasar a la enzima 2A. Y la 2A está pegada a la 2B y le pasa el fosfato a la 2B y la 2B le va a pasar el fosfato a la manosa para que ingrese la manosa fosforilada. ¿Sí se entiende hasta acá, jóvenes? Sí. Sí, profe. ¿Cómo por medio de qué? Sí, esta enzima fosforilada, estamos viendo para el sistema de manosa, esta enzima fosforilada va a fosforilar a la 2A y la 2A fosforilada va a pasar el fosfato a la 2B y la 2B fosforilada el fosfato a la manosa. Bueno, vamos a explicar rápidamente el sistema de transporte de glucosa porque lo vamos a estar viendo
a lo largo de este curso y hasta el final. Este es un sistema de regulación muy interesante. Fíjense, ¿qué va a ocurrir cuando existe glucosa en un medio de cultivo? Usted seguramente en micro general y quizás seguramente en bioquímica general, ustedes, les voy a pasar la pizarra, ahorita vemos, ustedes tienen un medio de cultivo al cual le ponen dos fuentes carbonadas, glucosa y lactosa. ¿Sí? Entonces ponen a crecer ese organismo y ocurre que empieza a crecer y lo primero que se consumió fue la glucosa y luego queda la lactosa, después ya se consume la lactosa cuando se ha consumido la glucosa. ¿Vale? Y como lo observan, ustedes realizan una curva de crecimiento. ¿Cómo observan ellos? Pues la curva de crecimiento, ¿sí? Tiempo, que puede ser en horas, y crecimiento, esto quizá lo pueden ver por densidad óptica, por siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, ustedes observan, primero el organismo empieza a crecer, tiene una pequeña fase de edad muy pequeña cuando es con glucosa, crece, después que se agota la glucosa, hay una pequeña fase de adaptación y luego viene un crecimiento en donde se utiliza la lactosa como fuente de carbono. Si nosotros pudiésemos graficar, también en esta curva de crecimiento, la cantidad de glucosa en el tiempo, veríamos que al principio pues, tenemos una cantidad de glucosa elevada, va creciendo el organismo y entonces se va a agotar la glucosa. En ese mismo punto también agregamos lactosa, ¿verdad? Había lactosa en el medio de cultivo. Entonces la lactosa pues no se consume y se va a empezar a consumir cuando ya se agotó la glucosa. Esto era glucosa en el medio. Vamos a borrarle para que no confundirlos. Aquí es glucosa que se va consumiendo. Y esta es lactosa. Es una curva de crecimiento llamada una curva de crecimiento diáusico, que seguramente lo vieron en micro general. ¿Sí? ¿Por qué el organismo utiliza a estas dos fuentes carbonadas de esa forma? ¿Por qué no las utiliza las dos? Pues, por ejemplo, tenemos en la mesa una chuleta de cerdo, tenemos pollo y nosotros comemos de todo, ¿no? No nos comemos primero la chuleta, ya que no es chuleta, pues ahí va el pollo y si ya se acabó el pollo, o los frijoles, ¿no? Aquí los organismos tienen una forma muy interesante, muy racional de utilizar lo que tienen a la mano. Y se debe a sistemas de regulación, básicamente. ¿Y cómo es este sistema de regulación? Fíjense, si nosotros tenemos glucosa en el medio, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir para que se observe esa curva de crecimiento diáusico y se utilice primero la glucosa y después la lactosa? Bueno, vemos que la glucosa, en el caso de Escherichia coli, principalmente, no quiere decir que exclusivamente, pero principalmente va a ingresar a la célula por sistema PTS. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en ese sistema PTS? Pues va a ocurrir que fosfonolpiruvato, cuya, vamos a decir, fuente principal para proporcionar este compuesto de alta energía es la ruta glicolítica. Entonces, de la ruta glicolítica sale fosfonolpiruvato y va a fosforilar a la enzima E1. La enzima E1 fosforila la HPR. La HPR fosforilada
fosforila a la 2A para glucosa, esta 2A para glucosa fosforila a la 2B y la 2B le pasa el fosfato a la glucosa para que la glucosa fosforilada ingrese a la célula. ¿Sí? Hasta este punto, pues es lo que me acaba de decir, ya nada más me lo repitió. No, pero ¿por qué les digo esto? Si ustedes tienen un aceptor del fosfato, como es la glucosa, este aceptor, mientras exista aceptor, pues el fosfato del fosfonilpiruvato va a estar fluyendo a través de los diferentes componentes que he estado mencionando, ¿sí? Va a fluir hasta ahí, hasta la glucosa, y si nosotros tuviésemos la oportunidad de muestrear estos componentes en el tiempo mientras hay glucosa, vamos a observar que prioritariamente o en mayor proporción vamos a tener a la enzima 1 no fosforilada, a la proteína HPR no fosforilada, a la 2A para glucosa no fosforilada, a la 3, a la 2B para glucosa no fosforilada. ¿Y por qué digo que no fosforilada? Porque esto es un sistema de transporte que ocurre muy, muy rápido, ¿sí? De tal manera que si la enzima 1 recibe el fosfato, enseguida, en fracciones de segundo, se lo pasa a la HPR y esta HPR fosforilada a la 2A, y luego esta fosforilada a la 2B y esta la glucosa. Mientras haya glucosa, vamos a tener la probabilidad de encontrar a todos esos componentes en la cadena de transporte del fosfato desde fosfonilpiruvato hasta la glucosa, los vamos a encontrar principalmente en su forma no fosforilada. ¿Sí? Y ahorita van a entender por qué en su forma no fosforilada. ¿Qué pasa cuando no hay glucosa para que ingrese? O sea, si no hay glucosa, pues no hay nada de este sistema de transporte. Vamos a suponer el sistema de transporte del fosfato hasta el azúcar a transportar. Nos lleva el fosfato hasta el azúcar a ser transportado, el azúcar X, en este caso la glucosa. Si no tenemos glucosa, todos los componentes en el transporte del fosfato hasta la glucosa van a estarse fosforilados. ¿Por qué? Porque el fosfonilpiruvato se dio el fosfato a la enzima 1, hasta quedó fosforilada. Después el fosfato se lo pasa a la HPR, queda fosforilada. Luego el fosfato de esta a la 2 para glucosa queda fosforilada y la 2A para glucosa a la 2B queda fosforilada, ¿sí? Pero la 2B se queda con el fosfato porque no hay azúcar que reciba el fosfato. Entonces, pues si esto continúa, pues el siguiente fosfato va a quedar en la 2A para glucosa, porque la 2A para glucosa no se le puede dar a la 2B porque ya está fosforilada. Y entonces cuando sigue el nuevamente transporte de fosfonilpiruvato al fosfato, nada más va a llegar hasta la HPR porque ya no se le puede dar a la 2A para glucosa porque ya está fosforilado. Y por último, el fosfonilpiruvato lo pasa el fosfato a la enzima 1 y esta queda fosforilado, de tal manera que todos van a estar en su forma fosforilada mientras no haya glucosa que vaya a aceptar el fosfato inicialmente desde la 2B, ¿sí? Cuando no hay glucosa, todos los componentes del sistema PTS están fosforilados, ¿sí? Cuando hay glucosa, pues estos componentes principalmente los vamos a encontrar en su forma no fosforilada porque le están dando su fosfato a la glucosa. ¿Hasta ahí queda claro, jóvenes? ¿Cómo sería el estado de fosforilación de los componentes del sistema PTC cuando hay glucosa y cuando no hay glucosa? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la consecuencia de ello? Sí. Ya decimos, cuando hay glucosa, en su mayor parte del tiempo, los componentes de ese sistema o de esta cadena de transporte de fosfato hasta la glucosa van a estar en su forma no fosforilada, como puede ser el caso de la enzima 2A para glucosa. ¿De acuerdo?
¿qué ocurre con este componente no fosforilado? Este va a ser un inhibidor, ¿sí?, de el transporte de diferentes permeasas. ¿Cuáles son estas que nos interesan? Una es la lactosa permeasa, va a inhibir a la lactosa permeasa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que va a impedir que entre la lactosa a la célula, ¿sí? No hay transportador, la lactosa no puede entrar por difusión simple, ¿sí? Entonces requiere un transportador, y si ese transportador es inhibido por la enzima 2A para la glucosa que está no fosforilada, pues ya no entra la lactosa. Pero no solamente la lactosa, sino muchos azúcares que utilizan permeasas que no son parte del sistema PTS también se inhiben. ¿Vale? Entonces, fíjense en este caso algo muy interesante. Cuando hay glucosa, se inhibe la lactosa permeasa, no hay lactosa. Si ustedes se acuerdan igual de microgeneral, porque eso lo dan muy básico o bioquímica general, la lactosa va a inducir la expresión de los genes o del operón LAC, ¿sí? En donde uno de los genes es el que codifica para la lactosa permeasa, otro codifica para la beta-galactosidasa, que va a partir a la lactosa. La lactosa con la beta-galactosidasa va a proporcionar galactosa y glucosa. Esta enzima es fundamental para el metabolismo inicial de la galactosa. Entonces, esta también está codificada en uno de los genes del operón LAC, específicamente LAC-Z. Entonces, si no entra lactosa, pues no se va a expresar el operón LAC, y pues no hay beta-galactosidasa y pues no hay utilización de la lactosa. Por eso es que cuando hay glucosa, como veíamos en la pizarra hace un rato, pues la lactosa básicamente no se puede metabolizar porque no entra, y además porque no puede inducir la expresión del operón LAC. ¿Vale? Ahora, algo que no está puesto en este esquema, bueno, ahorita comentamos al final, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Profe, ¿Qué va a pasar cuando? Sí. una pregunta. Entonces, si no hay glucosa, ¿el 12 también está fosforilado o se queda en el 2B? No, vamos a ver, el 12 nunca se fosforila. ¿Nunca? Gracias. Nunca. Y hoy el esquema quizá no ayuda en el sentido que el fosfato de 2B lo pasa a el azúcar a ser transportado, en este caso la glucosa. La glucosa, fíjense, ahí está puesta, se pega a la parte 2C, ¿sí? Y luego no ayuda porque la distribución de esos componentes es un poquito diferente. Aquí es un esquema muy didáctico, pero en este paso no ayuda mucho. Pero pasa a la glucosa que está pegada aquí, para que quede como glucosa 6-fosfato. Eso, cuando la glucosa está fosforilada, esto abre una compuerta en 12 y la 2C permite el paso de la glucosa fosforilada. Pero la 12 no se fosforila. ¿Vale? No sé quién me preguntó, pero espero que haya quedado la explicación correcta. ¿Vale? Ahora, fíjense. Es en el caso cuando hay glucosa. Cuando hay glucosa no hay transporte de lactosa porque se inhibe la permeasa y no hay inducción del operón LAC, ¿sí? Entonces no se sintetizan las enzimas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa que se utilizan para la degradación inicial de la lactosa. Ahora, ¿qué pasa si no hay glucosa? Como decíamos que se encontraban las enzimas o los componentes de la cadena
que va a transferir el fosfato desde el fosfonol piruvato a la glucosa. ¿Qué pasa cuando no hay glucosa? Están fosforilados. Todos se encuentran fosforilados, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Si no hay glucosa y hay lactosa, ¿qué va a pasar? Bueno, por un lado, esta no va a estar, ¿sí? Entonces no se va a inhibir a, a la lactosa permeasa. Entonces la lactosa permeasa puede estar transportando la lactosa. Se me olvidó comentarles algo, el fenómeno anterior en donde la enzima 2A para glucosa inhibe a la permeasa, o sea, se impide que ingrese el inductor del operón LAC. A este fenómeno se le llama exclusión del inductor. Porque se evita o se excluye la entrada de la lactosa, que es el inductor del operón LAC. ¿Vale? Así regresamos a nuestro sistema. Vamos a poner, no hay glucosa, hay lactosa, todas estas enzimas están fosforiladas, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir con eso? Fíjense, la enzima 2A para glucosa, en su forma fosforilada, esa enzima va a activar a una enzima membranal que es la adenilatociclasa. ¿Sí? La adenilatociclasa, la función de la misma es producir AMP cíclico a partir de ATP. ¿Sí? Aquí se libera pirofosfato. ¿Sí? Y hay una unión del fosfato entre 5' y 3'. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve el AMP cíclico? ¿Quién aparte de Suri ya llevó genética? Nicole. No, profe, todavía no la llevo. ¿No? ¿Nadie No. más se llevó genética más que Suri? No, profe, creo que nadie. A ver, entonces, a ver, Suri, ayúdame. ¿Qué va a pasar con si hay una producción importante de AMP cíclico? ¿Con quién llevas de genética, Suri? No escuché. ¿Con quién? No oigo, Suri. Ya se fue Suri, ¿no? Bueno, vamos a comentarlo rápidamente en la pizarra. ¿Sí? Si recuerdan sus conocimientos básicos. ¿Sí se escucha? A ver, ¿sí? Ay, Ya, perdón, no tengo. ya te escucho, ¿Ya me Suri. escucha? Ya. Decía que llevé genética con Marta. Ajá. Excelente. Excelente maestra de genética. Sí, bastante buena. Y bueno, según tengo entendido, el AMP cíclico es un importante como en la señalización. Es que no recuerdo la palabra, pero es el que envía la señalización. Entonces, si hay bastante producción de AMP cíclico, se va a seguir dando bastante. Bueno, no va por ahí, Suri. Ciertamente es un segundo mensajero en el cerebro, por eso estamos hablando de humanos. Bueno, y eucariotes que tienen metabolismos parecidos, ¿no? No, aquí tiene que ver con algo más. El AMP cíclico es parte de un complejo llamado complejo activador. Este complejo activador está formado por
dos componentes, ¿verdad? Uno es el AMP cíclico y otro es la proteína K, o también pueden llamar la proteína CRP. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza este complejo? Este complejo se va a unir a un sitio sobre el DNA que se llama sitio CAP, que está arriba de el sitio promotor. Incluso comparte algunas secuencias con el promotor. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio de esto? El promotor del operón LAC es un promotor débil, de tal manera que el sitio reconocido, pues, de manera muy deficiente, de tal manera que la RNA polimerasa, cuando ya lo reconoce, transcribe el mensaje en una cantidad muy pobre, ¿sí? Entonces, para hacer que haya una transcripción abundante, se tiene que pegar este complejo CAP-AMP cíclico a este sitio, que es una secuencia de DNA con algunas regiones que comparte con el promotor, se pega ahí, y entonces eso, cuando veamos regulación, vamos a explicar de manera más clara, eso permite que el promotor sea reconocido abundantemente o muy fácilmente en un orden de diferencia de 100 veces más o menos para el operón LAC, ¿sí? De tal suerte que la cantidad de RNA que se transcribe cuando tenemos el complejo activador es una cantidad muchísimo mayor de mensaje. Y esto que tiene que ver con lo que acabamos de ver en el anterior. Si hay mucho AMP cíclico, ¿sí? Se forma ese complejo activador, se reconoce eficientemente al promotor LAC y se transcribe de manera abundante, una gran cantidad de producción de RNA mensajero, y por lo tanto ese RNA mensajero se utiliza para la síntesis de proteínas que va a dar lugar a la lactosa permeasa, la transacetilasa y a la beta-galactosidasa, que se utilizan para la degradación inicial de lactosa. Entonces aquí ven que todo esto es un sistema regulador, básicamente. ¿Vale? Aquí algo que no está puesto, no sé por qué no lo pusieron los autores, también la enzima 2A para glucosa en su forma no fosforilada es un inhibidor, lo vamos a poner en rojito mejor, inhibidor también de la adenilatociclasa, es decir, deja de producirse este AMP cíclico, entonces no va a haber activador, y entonces al no haber activador, pues el operón LAC pues no se transcribe prácticamente. ¿Dudas? ¿Preguntan? Para mí eso es un sistema emocionante, fabuloso. Yo espero que a medida que transcurran las clases, si no es que ya, ustedes estén emocionados por entender cosas, algunas veces, muy claras, hasta a nivel molecular, y otras que todavía falta trabajar, pero que vamos por buen camino. ¿Sí? ¿Está claro, Profe, jóvenes? Ay, perdón. Ajá, escucho. ¿Ese AMP cíclico regula nada más ese gen de la lactosa, el operón de la No, lactosa, o otros no. operones? No, un número importante de operones, Ok. se ha observado que requieren del complejo activador AMP cíclico CAP. Pues ese complejo, se utiliza para la activación de varios operones. O sea, no es exclusivo para el operón LAC. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, entonces vamos a... Déjenme ver, les voy a... ¿Dónde ando? Pues vamos a entrar a otro tema, ¿sí? Que sea el tema más largo del curso. Con esto terminamos el capítulo de transporte. En la presentación que ahorita les tengo, ya estuve haciendo una edición más completa. Ahí les voy a pasar en esa presentación una serie de esquemas que no vimos, que comenté yo a lo largo de algunas de las transparencias, pero ahí va a tener ya el dato
¿sí? Por si no hicieron alguna anotación, algún apunte, ahí va a estar el acordeón, pero espero que lo puedan revisar, utilizar y completar con información que tienen en los libros que les he pasado, ¿vale? Entonces vamos a entrar al segundo capítulo del curso, que quizás es el más amplio, ¿sí? En donde hasta este punto revisamos el transporte de solutos, vamos a ver el metabolismo intermediario. Al acabar esto, veremos mecanismos de captación de energía, que es un capítulo fascinante, y terminamos con regulación del metabolismo. ¿Vale? Sí, profe. Yo no sé si ustedes se emocionan, yo cada vez que me toca impartir este curso, me emociono como si fuese la primera vez, ¿sí? A lo mejor es como la muchacha de la película, ¿no? Que se me olvida todo y lo vuelvo a ver y me sigue emocionando. Yo espero que ustedes también, porque realmente lo que vemos en este curso es fascinante y les va a ayudar a entender muchas cosas. Si realmente quieren ser QEPs de a de veras, tienen que entender todo lo que hasta el momento sea descrito, descubierto, porque les va a dar las herramientas para hacer un QVP con toda la barba, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, que no me sean técnicos de laboratorio que, híjole, después se encasillan y ya nada más son para meter muestrecitas a los aparatos. Hay algunos de ustedes que ya están trabajando, haciendo análisis clínicos. Yo tengo por ahí que Araceli, no sé, alguien más que trabaja en laboratorio clínico, entonces pues a veces pues, ir a tomar la muestra y después ir a los aparatos que ya hacen las determinaciones automáticas o son automatizados, y ya nomás meten ahí ya y dicen, pues para eso hasta el de limpieza lo contrato, pero un QVP tiene que saber si los resultados que salen de ahí son correctos, si los estándares están bien, si el aparato está funcionando, reactivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabe qué está pasando. Entonces, no sé si Araceli, si estás ahí, Araceli. Sí, maestro. Ustedes usan aparatos automatizados, yo me imagino ya en Polanco, Sí, ya casi en Chapo. Entonces ya es raro que se hagan ya ensayos como los hacemos todavía en la NSB, pues no, porque no tenemos el equipo, ¿no? Pero bueno, tenemos el conocimiento y sabemos cuáles son los fundamentos de esas determinaciones. Entonces estamos en la capacidad de poder saber si los resultados que arroja un aparato pues, son correctos o no, de acuerdo al diagnóstico presuntivo que se ha dado para algún estudio en particular, ¿no? Entonces, este curso les va a dar muchas bases para entender muchas cosas, si así lo quieren, y si no, pues van a seguir metiendo muestritas al aparato y a ver qué da. Qué feo, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo, Araceli. ¿Hey? ¿Sí? ¿Andas por ahí? Ya se me fue, Araceli. Sí. Así que No, pues ya yo me imagino que ahí donde estás, pues tienen QVPs o QFBs que están trabajando y que deben hacer su trabajo correctamente, ¿no? así es, pues precisamente lo que te comentaba, que una de las cosas era que me metí a estudiar para saber exactamente qué es lo que estoy haciendo, los fundamentos y cuál es el procedimiento, no nada más, como dice, apretar por apretar, ¿no? Ajá. Eso es lo maravilloso de ser un profesional. ¿Sí? Que sabe uno qué está pasando. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a entrar al metabolismo celular y vamos a hacer énfasis en metabolismo bacteriano, ¿sí? Vamos a revisar diferentes partes de este metabolismo, diferentes rutas metabólicas. Vamos a encontrar qué características o señalar las características más relevantes de cada una de las rutas metabólicas.